La llamaba la señora de la limpieza. Nunca se molestó en recordar su nombre. Para él, ella era solo otro par de manos, invisibles en los salones de mármol de su imperio. Hasta que tomó el control de la habitación y salvó todo lo que alguna vez había construido. Y su vida. Pero ya era demasiado tarde para deshacer las cosas que le había dicho. Esta no es solo una historia sobre el poder corporativo o la caída de un CEO. Es una historia de arrogancia y ceguera. De la fuerza silenciosa de una mujer obligada a tragarse su orgullo cada día. Hasta que el destino le concedió el momento en que ya no lo necesitó. Ella no pidió venganza. No necesitaba aplausos. Ella simplemente reveló la verdad. Y su mundo se vino abajo. Patricio Herrera estaba de pie en el piso 52 de su torre de cristal. Bebiendo su espresso importado y observando a las hormigas que se arrastraban debajo. Personas. Las llamaba él. A los 48 años. Poseía más bienes raíces que la mayoría de los gobiernos. No negociaba. Dictaba. Y él creía que quien lavaba los pisos o fregaba las ventanas estaba exactamente donde pertenecía. Así que cuando Luz María entró por primera vez a su oficina, empujando un impecable carrito de limpieza, no vio a nadie. Él vio un papel descartable. ¿Terminaste la escuela primaria?, preguntó, no porque le importara, sino porque la humillación era parte de la descripción del trabajo de ella. Bajó la mirada. Sí, señor. Bien, rió entre dientes. Eso significa que seguirás instrucciones sencillas, sin que te lo impidan demasiado. Lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que la mujer a la que acababa de menospreciar había escrito artículos académicos que cambiaron el diseño de edificios en toda Latinoamérica. Que una vez dio clases a ingenieros, antes de que el poder, la corrupción y la supervivencia la obligaran a guardar silencio. Que pudiera escuchar todo, entiende todo, y cuando llegó el momento, ella lo habría salvado de un colapso de $50 millones y de sí mismo. ¿Alguna vez has subestimado a alguien por su trabajo, su forma de vestir, o su silencio? ¿Qué harías si la persona de la que te burlas se convirtiera en la persona que tuviera tu vida en sus manos? Cuéntanoslo en los comentarios. Índice hacia derecha. ¿Alguna vez te han juzgado mal o has visto a alguien demostrar que el mundo está equivocado de la forma más inesperada? Patricio Herrera despertaba cada mañana con la misma vista impresionante. Un tramo de autopistas y rascacielos que se extendían hasta el horizonte. Con el corazón palpitante de la ciudad latiendo bajo sus pies. Desde su ático en el piso 52. Se sentía intocable, un emperador contemplando el reino que había conquistado. Sin embargo, el esplendor no podía aliviar el vacío que le atormentaba el pecho. Se levantó, se abotonó la camisa blanca y cruzó el suelo de mármol hasta su escritorio de caoba pulida. Allí, en un marco dorado, había una fotografía de su padre. Un hombre que Patricio apenas recordaba. Empequeñecido por la pobreza y los guantes gruesos de un trabajo en una fábrica. De niño, se había prometido a sí mismo no volver a ser pequeño. Nadie volvería a menospreciarlo. A los 20, Patricio se había abierto camino en el negocio inmobiliario, demoliendo viejos edificios para erigir relucientes torres. A los 48, su imperio dominaba el horizonte de 3 ciudades. Cerraba acuerdos multimillonarios sin dudarlo un instante. La compasión, creía él, pertenecía a quienes no podían permitirse la indiferencia. Presionó el intercomunicador. Que suba, dijo, una orden brusca a Monique, su asistente, cuya silenciosa eficiencia lo ofendía casi tanto como su cortesía. Monique dudó. Ya había aprendido a reconocer sus cambios de humor. La señora Santos está aquí, aventuró a decir. Ah.
soltó Patricio, acomodándose detrás de su escritorio. A ver si el limpiador de hoy puede hacerlo sin arruinar el brillo de mis ventanas. Oyó el leve taconeo antes de que se acercara el carro. No levantó la vista, no la saludó. Para él, ella era tan reemplazable como las ventanas que pulía. Sin embargo, había algo en la precisión mesurada de sus pasos. Una serenidad en su cabeza inclinada, que le hacía gracia. La ignoró, mientras se arrodillaba ante los ventanales. Patricio vio su reflejo desplomado a su lado. Un hombre con traje a medida y gemelos caros. Contemplando triunfante su propio retrato. Envidió su serenidad. Era la serenidad de alguien acostumbrado a ser ignorado. Alguien que ha comprendido que al poder le encanta humillar. Se aclaró la garganta. Baja la voz, dijo, como si hubiera estado cantando. No puedo dejar que el más mínimo tintineo de un aerosol interrumpa mi conferencia telefónica. Hizo una pausa, como para responder a una petición. Y luego reanudó su trabajo en un silencio tan absoluto que avergonzó el bullicio de sus pensamientos. Su orgullo se encendió, se inclinó hacia adelante, clavándole una mirada que exigía derrota. Espero que entiendas inglés, continuó. No quiero que te pierdas los detalles cruciales de ¿su propiedad? Sí, señor. Su respuesta fue sin vacilar. Pero su tono era tranquilo. Ni servil ni rebelde. Era el tipo de tono propio de alguien que no tiene nada que perder. Cerró los ojos. El recuerdo del negocio fallido de su padre brillaba tras sus párpados. El calor de los hornos tiñendo sus mejillas. El estruendo del metal al caer en la noche. Niños hambrientos esperando migajas. La vergüenza de su padre había sido una cosecha de susurros en los bajos pasillos. Había jurado no volver a arrodillarse ante las migajas. En su ascenso, había construido muros alrededor de su corazón. Ladrillo a ladrillo. Sin embargo, reconoció algo en la quietud de aquella mujer. La misma determinación que lo había impulsado a hacerlo. Ella no solo sobrevivía. Prosperaba en la invisibilidad. La idea le dolió. ¿Tu educación? Preguntó finalmente, con la voz ronca. Dime dónde estudiaste. Se enderezó, encontrando su mirada por primera vez. Su mirada era suave pero firme. Primaria. Señor, dijo. Escuela primaria. Las palabras resonaron en su mente como un veredicto. Sonrió con estudiada crueldad. Perfecto. Dijo, no hay necesidad de pensar demasiado. Solo haz lo que te dicen. Volvió a inclinar la cabeza. Pero sus dedos no temblaron. Sintió el pulso de su dignidad resonando por la habitación. Y eso lo enfureció. Regresó a su computadora, reprimiendo un escalofrío de vergüenza. Era un lujo que no podía permitirse. Le demostraría que la compasión era debilidad. El poder era absoluto. Quebrantaría su espíritu, como había quebrantado a miles antes. La ciudad era su dominio. Y en su mente, el dominio exigía obediencia. Pero al oír su dulce suspiro de experta gracia, algo en lo más profundo de él despertó. Un atisbo de culpa que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de ambición. Era la misma brasa de culpa que sintió cuando la fábrica de su padre cerró. Cuando su madre lloró por su futuro. Había aplastado esa brasa con la piedra de su éxito. Pero aún ardía. Tragó saliva. Termina las ventanas, dijo, con un tono más frío que antes. Por supuesto, señor. Su voz tranquila no contenía resentimiento. Solo la silenciosa certeza de que el mundo no podía disminuir su valor. Patricio regresó a la sombría luz de su ciudad, convenciéndose de que se trataba de negocios, no de algo personal. Sin embargo, presentía el comienzo de un cambio radical, un desafío inesperado. Su primer día en el piso 52 había demostrado una cosa. Bajo el traje y el acero. No era invencible,
Y la mujer que había limpiado su ventana pronto revelaría la fragilidad de su imperio. Mientras los últimos rayos del sol matutino se reflejaban en el suelo de mármol, Patricio se preparó. No podía permitir que esta intrusa, la supuesta señora de la limpieza, socavara su autoridad. Había sobrevivido a traiciones mucho más insidiosas, y sobreviviría a esta también. Pero el destino tenía otros planes. Luz María Santos respiró el frío antiséptico del pasillo antes de entrar en la oficina de Patricio Herrera. Todos los días, hasta entonces, había practicado este ritual. Calmar sus latidos, alisarse el uniforme y repetir el silencio cortés que la mantenía viva en un mundo empeñado en borrar su voz. A los 45 años, soportaba el peso de dos vidas, la suya, destrozada por la traición, y la de su hija, que florecía en un mundo que había luchado por abrir, mientras se movía alrededor de su carrito de limpieza meticulosamente ordenado. Cada botella, cada paño en su lugar. Los recuerdos la inundaron inesperadamente. Conferencias que una vez dio a estudiantes entusiastas. Sesiones de revisión por pares donde su nombre apareció en revistas académicas. Todo reducido a una nota al pie en un currículum que nadie se molestaría en leer. Se detuvo en el umbral. Más allá yacía el hombre que la veía como nada más que un par de manos. Probablemente ya había olvidado su nombre. Para él, ella era prescindible. Sin embargo, no se derrumbaría. Hoy no, nunca más. Entró, inclinando la cabeza con la gracia de quien ha aprendido que la dignidad no se da, sino que se reclama, en el más silencioso de los gestos. Él la observaba sin mirarla, como un depredador al acecho de su presa. Cuando ladró, ni se te ocurra hablar. Ella cerró la boca, pero no la mente. Una tormenta rugía en su interior. Una tormenta de orgullo, ira y un atisbo de venganza que se negaba a desatar. Porque si convertía su dolor en un arma, perdería la poca dulzura que le quedaba. En cambio, eligió la paciencia. Cada pasada de la fregona se convertía en un acto de desafío. El brillo que dejaba tras de sí era su firma. Una promesa silenciosa de que la brillantez no podría borrarse. Y cuando él cuestionó su educación, exigiéndole pruebas de su valía, ella respondió con calma y precisión. Escuela primaria. Señor, las palabras ardían como sal en una herida abierta. Pero ella se tragó el fuego. Porque ella era más que un título. Más que la suma de sus títulos. Su mente era un abismo de conocimiento que él nunca pudo comprender por completo. Hasta que no tuvo otra opción. En el silencio que siguió, oyó su respiración agitada, una grieta en su armadura. Creyó haberla roto. En cambio, había revelado su vulnerabilidad. Mañana, cuando su imperio temblara bajo el peso de su propia ambición, ella daría un paso adelante. No como la guardiana invisible de sus ventanas, sino como la arquitecta de su salvación. La mañana comenzó como muchas otras. Patricio Herrera examinaba las tendencias del mercado, con el brillante horizonte extendiéndose bajo él. Pero al dar las 9 en punto, la calma se rompió. Su teléfono vibró con un mensaje urgente de Fernando Castillo, su compañero. Irregularidades estructurales en Ciudad Esmeralda. Estamos en riesgo de colapso. En un instante, el mundo de Patricio se redujo a un solo pensamiento. Desastré su corazón latía con fuerza mientras caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio. Mientras las paredes de su santuario se convertían en una prisión. Cada decisión que había tomado, cada edificio demolido, cada contrato, estaba ahora al borde del fracaso. Reunió a sus 5 ingenieros principales en la sala de conferencias. Sus rostros, generalmente máscaras de orgullo corporativo, reflejaban el miedo.
Cálculos complejos e informes de densidad del suelo estaban desplegados sobre la mesa. Pero nadie ofrecía una solución clara. La tensión en la sala era alta y aumentaba con cada pregunta sin respuesta. Patricio cerró los ojos. Casi podía oír las sirenas de las fábricas de su infancia. Las mismas que lo habían impulsado a construir un imperio tan inexpugnable. Ahora, un solo error de cálculo amenazaba con arruinarlo todo. La vergüenza y el pánico luchaban en su pecho. ¿Cómo podría él, un hombre que gobernaba ciudades, ser arruinado por la tierra debajo de ellas? Regresó a su oficina con voz ronca mientras gritaba: «Traedla adentro». Luz María Santos entró con el carrito a cuestas. Con expresión indescifrable. Patricio apenas levantó la vista. «¿Oíste eso?», dijo bruscamente. «¿Qué sabe una señora de la limpieza de mecánica de suelos?». Se detuvo ante la ventana, tocando el mismo cristal pulido que había pulido cientos de veces. Fórmulas y modelos pasaron por su mente. Años de estudio que había dejado de lado. Ella sostuvo su mirada, serena como el ojo de una tormenta. «¿Sé suficiente?», dijo en voz baja. Los ingenieros intercambiaron miradas escépticas mientras ella se acercaba al monitor central. Con dedos firmes, extrajo los datos geotécnicos originales y los superpuso con los gráficos de respuesta dinámica. Utilizaron parámetros S1 para suelo S3, él explicó. Ignoraron el acoplamiento modal entre las torres gemelas. La resonancia amplifica las fuerzas sísmicas en un 40%. Su voz tenía una autoridad que desmentía su uniforme. Patricio apretó la mandíbula. Entonces esta mujer, a quien él degradó, ¿entendió más que todo su equipo directivo? Con solo unos clics, Luz María realizó un análisis espectral que ilustró cómo un terremoto de magnitud 7,5 haría que los edificios oscilaran como péndulos armoniosos. Luego, describió su plan. Amortiguadores de masa ajustados en los pisos 35, 40 y 45. Un sistema de control semiactivo para contrarrestar la resonancia. Y coeficientes de amortiguamiento recalibrados para el terreno S3. El silencio invadió la sala. Patricio la miró fijamente, con precisión y seguridad en cada palabra. En ese tenso momento, sintió que cada insulto que había lanzado volvía a él. Cada uno un testimonio de su ceguera. Para cuando terminó, los ingenieros ya estaban elaborando planes de implementación. Patricio sintió una oleada de emociones contradictorias. Resentimiento por haberla subestimado. Asombro por su brillantez y una creciente gratitud con sabor amargo. Tragó saliva con dificultad. «Prepara la modificación de emergencia», dijo en voz baja. Luego, para sí mismo, «te debo más que mi vida». Cuando se difundió en la sala de juntas la noticia de que Patricio Herrera pretendía nombrar a su señora de la limpieza, Luz María Santos, como directora de Ingeniería Estructural, la reacción fue inmediata y furiosa. Mauricio Vega, vicepresidente de operaciones, dio un puñetazo en la mesa. ¿No lo dices en serio? ¿Una empleada doméstica como gerente? Su voz hizo temblar la mesa de conferencias de Caoba como un mazo. Sandra Jiménez, jefa de recursos humanos y su aliada en todas las maniobras corporativas. Se inclinó hacia adelante. Tenemos protocolos estrictos, múltiples entrevistas. Un periodo de prueba de 6 meses y verificación de credenciales. Los estás eludiendo todos. ¿Qué precedente sienta esto? Patricio se sentó a la cabecera de la mesa, con el pecho apretado y el corazón latiendo con fuerza. Observaba las uñas pintadas de Sandra tamborileando con un ritmo de ira. Pero al otro lado de la mesa, Luz María permanecía tranquila e imperturbable. En ese momento, su silencio expresaba un desafío más poderoso que cualquier argumento.
Se aclaró la garganta. Conozco el protocolo, dijo con voz firme pero llena de convicción. Pero estamos en crisis. La señora Santos salvó un proyecto de $50 millones en 24 horas. Eso solo justifica una excepción. Sandra frunció el labio. Las circunstancias excepcionales no invalidan el gobierno corporativo. Esta es una decisión emocional, no estratégica. La mirada de Luz María se dirigió a Patricio y luego volvió a la habitación. Entiendo tus preocupaciones, comenzó con voz suave pero autoritaria. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros logró resultados tan espectaculares? ¿Tan rápido? ¿Cuándo tuve la oportunidad de demostrar mi competencia? ¿O siempre hemos premiado solo títulos, pedigrís y cargos políticos? Se hizo el silencio. Su pregunta se quedó suspendida como un cable de alta tensión en el suelo pulido. Los ejecutivos se removieron, inquietos. Los recuerdos volvieron a la mente. El ascenso del hijo de un miembro de la Junta sin experiencia real. El despido de un ingeniero junior con propuestas innovadoras. Cada injusticia brillaba bajo la cruda luz de sus palabras. Mauricio abrió la boca, la cerró y luego habló con voz vacilante. Nos estás acusando de sesgo sistémico. Ignorar el talento a menos que se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. Dijo Luz María, dando un paso al frente. Asumo la responsabilidad del reto de 90 días en el que insististe. Salvaré 2 proyectos más con dificultades y crearé un sistema de evaluación de talento para toda la empresa. Si fracaso, renunciaré, pero si lo logro, te pido que me juzgues solo por mi trabajo, no por mi uniforme. Patricio sintió una oleada de orgullo y remordimiento en su interior. Era la mujer a la que había humillado, quien ahora le ofrecía una mano en lugar de defenderse. Su imperio exigía una demostración de fuerza. Aquí, la verdadera fuerza se manifestaba en la vulnerabilidad y la determinación. Se puso de pie, atendiendo todas las miradas de sorpresa. Tienes razón, dijo, y su voz resonó en el techo abovedado. Preferimos la complacencia certificada a la verdadera competencia. Esto se acaba ya. Ante los murmullos de reticente aceptación, Patricio se volvió hacia Luz María. Le ofreció su asiento a la cabecera de la mesa. Una promesa silenciosa de que el poder ya no estaría limitado por los prejuicios. ChatGPT dijo. Luz María se detuvo frente a los proyectos Torres del Sol. El segundo de 3 proyectos, imposibles, que había acordado resolver. 8 meses de retrasos. Millones de dólares en multas y la confianza de la empresa pendiendo de un hilo. Respiró hondo, recordando cada afrenta, cada insulto que la había llevado hasta allí. Pero la ira y el orgullo ahora eran combustible, no veneno. Primero, reunió a su recién formado equipo de trabajo. Los mismos empleados que Patricio había ignorado. Un técnico electricista con licenciatura en informática. Una recepcionista con maestría en gestión de proyectos. Un guardia de seguridad que en su tiempo libre era analista de costos certificado. Al entrar en la sala de reuniones, vio sus ojos. Esperanza, incredulidad, determinación, habían estado sepultados bajo capas de burocracia. Hoy, serían liberados. Su experiencia los trajo hasta aquí. Les dijo con firmeza, no solo estamos poniendo parches, estamos reescribiendo las reglas. Durante las siguientes semanas, dirigió reuniones de campo diarias. Recorrió los cimientos fangosos de Torres del Sol. Diagnosticó los patrones de falla y dirigió la instalación de micropilotes que neutralizarían las capas de arcilla en movimiento. Permaneció allí hasta el atardecer, con las mangas arremangadas, un plano en una mano y una foto de su hija en la otra. Un recordatorio de por qué había luchado. De vuelta en Ciudad Esmeralda,
Los amortiguadores de masa sintonizada que ella había diseñado se instalaron en los pisos 35, 40 y 45. Desde su oficina, Patricio observó los datos de la simulación, que mostraron una reducción del 35% en la tensión sísmica. Sintió algo que no había sentido en años, alivio mezclado con asombro. Entonces llegó el día que tanto temía. Patricio se desplomó en su escritorio, agarrándose el pecho. La vio entrar corriendo. Luz María, arrodillada a su lado, apretando la aspirina entre los dientes. Sin dudarlo un instante. «Quédate conmigo», le susurró al oído, con los ojos encendidos de miedo y determinación. Cuando llegaron los paramédicos, informó de los signos vitales y síntomas con precisión clínica. Más tarde, acostado en su cama de hospital, Patricio miró su formulario al pie del colchón. Su uniforme había desaparecido. Vestía una blusa y pantalones sencillos. Se sintió pequeño, humillado. «Me salvaste la vida», dijo con voz ronca. Extendió la mano y la colocó sobre la de ella. «Nos salvamos mutuamente», dijo en voz baja. «Te enseñé a valorar el capital humano. Hoy me enseñaste que la compasión puede ser una fortaleza». En esos días de recuperación, reflexionó sobre la ambición despiadada que lo había impulsado y el vacío que había dejado. Reconoció el imponente legado que él mismo había creado, relucientes rascacielos construidos sobre la aniquilación humana. Y en ese reconocimiento, halló las semillas de la verdadera redención. Al amanecer sobre la ciudad, Patricio Herrera se detuvo frente a las puertas de cristal de la iglesia recién bautizada Centro de Innovación Santos, una visión nacida de la crisis y la valentía. Miró a Luz María Santos a su lado. Antes una discreta señora de la limpieza. Ahora artífice de un resurgimiento corporativo. La multitud, compuesta por 50 directores ejecutivos, delegados gubernamentales y periodistas, murmuraba con gran expectación. En sus ojos, vio respeto, ganado con esfuerzo y genuino. Sus dedos se apretaron alrededor de las tijeras de cinta. Los recuerdos se le escaparon. El niño que juró que nunca sería pequeño. El director ejecutivo que pisoteó la dignidad en nombre del poder. El hombre que casi lo perdió todo por la arrogancia. El peso de esos recuerdos lo agobiaba. Pero hoy se sentía diferente. Más ligero. Lleno de significado. Luz María sostuvo su mirada y asintió. Dio un paso al frente. Con la voz entrecortada. Hace 6 meses, esta empresa estaba al borde del colapso. Creíamos que el pedigrí y el privilegio definían el talento. Nos equivocamos. Hizo una pausa, observando los rostros que alguna vez dudaron de ella. Hoy celebramos no solo un edificio, sino una promesa. Que el potencial de nadie volverá a ser juzgado por su uniforme o título. Los aplausos resonaron en la sala. Luz María subió al podio con el corazón palpitante. Pensó en los primeros pasos de su hija. En las lecciones silenciadas por la política. En cada sesión de estudio nocturna alimentada por la esperanza. Este centro, comenzó, se basa en la creencia de que la verdadera innovación surge cuando se escucha cada voz y se reconoce cada habilidad. Ya hemos emparejado a 53 talentos ocultos con puestos que reflejan su experiencia. Hemos completado proyectos que antes se creían imposibles. Y hemos salvado vidas, juntos. Su mirada se suavizó al mirar a Patricio. Me dio una oportunidad cuando era invisible. Le di un futuro cuando creía haberlo perdido. Ese es el poder del respeto y la renovación. Al cortar juntos la cinta, la brillante luz de la mañana inundó el auditorio de cristal y acero. Era un nuevo amanecer para Herrera Construction. Y quizás para toda la industria. Más tarde, Patricio acompañó a Luz María al laboratorio de innovación del centro, donde el electricista,
antes ignorado, demostró su software. La ex recepcionista describió un plan de proyecto simplificado y el analista de costos presentó un modelo para un presupuesto sostenible. Cada cuadro narraba una historia de redención y transformación. Patricio se detuvo ante una pared de retratos. Empleados cuyo camino del anonimato al liderazgo quedó inmortalizado en blanco y negro. Leyó sus nombres, cada uno testimonio de una verdad que había aprendido a las malas. La grandeza no se puede enterrar bajo la luz del sol. Se volvió hacia Luz María. Gracias por enseñarme lo que significa realmente el liderazgo. Su voz era firme, pero cargada de emoción. He dedicado mi vida a construir torres de acero. Hoy entiendo que la estructura más sólida es la confianza. Luz María sonrió, con una lágrima brillando en sus labios. Y aprendí que el respeto es la base inquebrantable de nuestra existencia. ¿Alguna vez has visto a alguien romper las expectativas y transformar un sistema? Comparte tus historias de héroes inesperados en los comentarios. Porque la verdadera renovación comienza cuando reconocemos el genio oculto a simple vista.